Bien, vamos a explicar hoy a San Agustín, concretamente la visión ética que tiene San Agustín. Entonces veréis que San Agustín es un filósofo que como tal no tiene un sistema filosófico cerrado, sino que él entendió la filosofía como una especie de proceso de aprendizaje, como una especie de, o mejor dicho, una especie no, como una búsqueda de la verdad que realmente nos va a guiar en la práctica del bien y que nos ayude a ser felices. ¿Qué decía San Agustín? Que, en el fondo, la verdad existe. Segundo, lo que hemos dicho ya, y que esta verdad tiene que ser el camino, la guía que nos ayude, primero, a practicar el bien y a ser felices. Bien, si la verdad nos ayudará a buscar el bien y a ser felices, tenemos que saber cómo podemos buscar esta verdad y cómo la podemos encontrar. Entonces, esta verdad se va a acceder por dos caminos, ¿vale? El primer camino lo tenéis ahí, será la razón y filosofía, un camino, y tendremos un segundo que es el camino de la fe. No son dos caminos que son totalmente independientes, sino que ambos se complementan. ¿Por qué? Fijaos, porque la fe, ¿qué hace? Impulsada por la gracia divina, orienta y purifica nuestra inteligencia y la conduce a conocer las cosas inteligibles. ¿Qué hace la fe? Con ayuda de la gracia, me permite conocer cosas que están allá de lo sensible, cosas que trascienden lo sensible, cosas, si queréis, que realmente son profundas, ¿no? Verdaderas, la fe. ¿Y qué hará la razón y la filosofía? Pues la razón que ayuda a proclamar el contenido de la fe. ¿Y qué hace? Proclamar su credibilidad. Dicho de otro modo, que es creíble, es razonable lo que se conoce por la fe. Fijaos, esa es la frase de San Agustín. Cree para entender, ¿vale? Entonces, muy bien. Ya hemos dicho los dos caminos que nos ayudarán a conocer la verdad. Pero como paso previo tendríamos que demostrar que la verdad existe. Es verdad, hemos dicho los caminos, pero ¿cómo sabemos que la verdad existe? Pues fijaos, ¿cómo, cómo demuestra San Agustín? Por tanto, vamos a demostrar esta existencia de la verdad. Y para demostrar la existencia de la verdad, San Agustín llega a esta conclusión, que es la certeza primaria, que dice lo siguiente: si me engaño, existo. Fijaos, si fallo, sum. ¿Qué significa esto? Que si yo no existiese, no podría dudar. Y esto es algo totalmente indudable, algo que fijaos que no se puede negar. Mira, vosotros conocéis de Descartes el cogito ergo sum, pienso luego existo. Tened en cuenta que estamos hablando de San Agustín, siglo IV después de Cristo, y Descartes aproximadamente, siglo XVI. Mira que hay casi 12 siglos de diferencia. Que lo que dijo Descartes, pienso luego existo, ya lo dijo San Agustín de un modo parecido, bastantes siglos antes, ¿vale? Pero ¿qué significa esto, no? De pienso luego, si me engaño existo. Pues que es verdad, que yo dudo, busco la verdad y por tanto me puedo equivocar. Pero necesariamente para equivocarme necesito poder existir. Bien, por tanto, ya tengo una certeza primaria. Tengo que buscar las verdades. Las verdades tienen estas características que son inmutables. Es decir, la verdad no puede cambiar. No depende de lo que a ti te parece verdad y de lo que a mí me parece verdad. Entonces deja de ser verdad. Por tanto, la verdad es inmutable. Es universal y es necesaria. Por tanto, ¿qué significa universal y necesaria? Yo creo que lo vas a entender enseguida con un ejemplo. Si te pongo este ejemplo aritmético de 3 más 2 es igual a 5, fijaos, es una verdad que universalmente siempre se cumple en todas las épocas y en todos los lugares que 3 más 2 son 5. Por tanto, es una verdad universal y es necesaria. Otra verdad universal y necesaria. Pues el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. Por ejemplo, es otra verdad inmutable. Es universal y es necesaria. Por tanto, fijaos, ¿qué dice San Agustín? Que estas verdades universales, necesarias e inmutables, al igual que decía Platón, vais a ver que hay ciertas similitudes con Platón, no se pueden encontrar en los datos sensibles. ¿Por qué? Porque las realidades empíricas son contingentes y son cambiantes. Va cambiando. Si cambia, no puedo encontrar la verdad en él. Recordad lo que decíamos de Platón. Por tanto, de algún modo decía que Platón, que el mundo está sujeto al devenir, es cambiante. Por tanto, la verdad tiene que permanecer en un mundo que no sea cambiante. Pues San Agustín va a decir, bien, algo parecido. ¿Vale? ¿Cómo podremos encontrar estas verdades universales, inmutables y necesarias?
mediante, importante, lo tenéis ahí, el camino de la interioridad. Fijaos, el camino de la interioridad, ¿qué es? Olvidarnos del mundo externo y entrar en el alma humana, donde allí sí que encontraremos estas verdades eternas, en el alma. Claro, aquí hay un punto importante, está el alma. Entonces, claro, fijaos que estas verdades, que son eternas e inmutables, nosotros no somos eternos, ¿vale? En el cuerpo, quiero decir, es verdad que como católicos creemos en la vida eterna, ¿vale? Pero fijaos, como estas verdades se exceden nuestro limitado conocimiento, ¿vale? Necesitamos una intervención divina, una intervención de Dios, que ilumine estas ideas al ser humano, entonces a la persona. Fijaos, y eso es lo que se conoce como la teoría de la iluminación. Mediante el camino a la interioridad y la teoría de la iluminación, podremos conocer estas verdades eternas. ¿Qué es esta teoría de la iluminación? Lo vas a entender enseguida. San Agustín pone un ejemplo, que ya Platón lo pone, pero fijaos, si tú ahora mismo observas por la ventana, ves y conoces la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué puedes conocer esta realidad? Porque está iluminada. Del mismo modo que el sol ilumina todas las cosas que están a tu alcance y por tanto tú las puedes conocer y por tanto aparece el conocimiento, ya que ilumina las cosas corpóreas, del mismo modo, Dios es el sol que da luz a nuestra inteligencia, ilumina nuestra inteligencia para que podamos captar, para que podamos conocer las verdades eternas. Y esto vais a ver que va a tener mucha importancia en la ética. Por tanto, ¿qué son las verdades eternas? Son el objeto de la sabiduría. En el fondo, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar nuestro conocimiento hacia ellas. ¿Y qué son estas verdades eternas? Es el conocimiento que hace comprender la esencia de las cosas, fijaos, que conduce desde la propia interioridad hasta el conocimiento de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque de algún modo, si aquí estamos hablando de ética, de algún modo tengo que iluminar qué camino debo de seguir en mi vida para poder obrar. Fijaos, si he dicho que las verdades eternas, ¿qué hacen? Es el conocimiento que me hace comprender las cosas, la esencia de las cosas, y que va desde la propia interioridad hasta el conocimiento de Dios. Vamos un poco ahora a explicarlo, cómo se aplica esto a la ética. Fijaos, hemos dicho que Dios ilumina nuestra interioridad para conocer, del mismo modo, en la ética, Dios ilumina para que podamos obrar. ¿Qué es lo que va a iluminar? ¿Vale? Pues la ley eterna. ¿Y la ley eterna qué es? La ley que Dios ha puesto, tanto a nivel de la real como a nivel moral. Entonces, esta ley eterna, ¿qué hace? Se ilumina a nuestra inteligencia. ¿Mediante qué? Importante, mediante la ley natural. Fijaos, la ley eterna divina ilumina nuestra inteligencia y sus imperativos constituyen la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Lo dijimos ya en temas anteriores. ¿Qué es? Esta ley que tenemos inscrita en nuestro corazón, que no hace falta que nadie nos la haya enseñado, sí que nosotros podemos reconocerla porque está escrita, inscrita en nuestro corazón. Fijaos, sabemos que no podemos hacer daño al otro, no podemos robar, no debemos matar, pero no porque sea un código establecido, sino que eso de algún modo está inscrito ya en nuestro corazón, ¿vale? Que es verdad que yo podré decir sí o podré negarlo, pero está inscrito en nuestro corazón. Por tanto, viene un punto importante. Tengo la ley eterna, tengo la transcripción en mi corazón de la ley natural y ¿qué hace falta? Que yo me adhiera, que quiera cumplir esta ley. Por tanto, fijaos, hemos dicho ya un punto importante. La ética de San Agustín será una ética eudemonista, porque será una ética teleológica. Tendrá una finalidad. ¿Qué finalidad será la ética de San Agustín? La unión con Dios, ser felices. Claro, y aquí viene una parte importante. ¿De qué modo Dios iluminará el camino para unirnos con Él? Mediante la gracia. Entonces, vamos a intentar explicar ahora mismo este problema que hay, el problema del mal, la libertad y la gracia, que va a ser bastante interesante. A ello vamos. Fijaos, hemos dicho que la ética de San Agustín es una ética eudemonista. Por tanto, que el fin
de la conducta humana para San Agustín es la felicidad. Y que esta, pues mira, solo se puede encontrar en Dios. Entonces, él va a identificar la ética con la unión con Dios. ¿Y qué dirá? Que esta unión con Dios se va a producir, fijaos, gracias al esfuerzo humano, es cierto, pero ayudado por la gracia. Fijaos, es la ética del amor. Vamos un poco a intentar explicar este concepto. Hemos dicho que el esfuerzo humano, para poder alcanzar a Dios, tiene que ser ayudado por la gracia. ¿Y qué es esta ética del amor? Fijaos, pues consiste en esto. San Agustín, fijaos que fue obispo, entonces él identificaba lo que estoy diciendo ahora mismo, que para ser felices y amar a Dios, había amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Esto que San Agustín lo identifica del Evangelio de San Mateo, no, ya está tomado Mateo, como es hebreo cuando le escribe, pues ya está escrito en la ley del pueblo de Israel, que dice es esto, ¿no? Que es el Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fijaos que estas palabras no son gratuitas. Corazón, donde está escrita, ¿no? La ley natural. Alma y fuerzas, ¿vale? Se va a identificar, ¿no? Luego la filosofía y San Agustín se va a identificar con la memoria, con el entendimiento y con la voluntad, ¿vale? Que estas palabras no son gratuitas. Entonces, fijaos, ¿qué dice San Agustín? Ya está claro. Para ser felices hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Entonces dice San Agustín dándole forma, que aquí está toda la filosofía natural, puesto que de todas las causas naturales está Dios creador. Y dicho de otro modo, aquí está toda la ética. ¿Por qué? Porque una vida buena y honesta no se forma de otro modo que mediante el amor. ¿Cómo deben amarse los demás? A saber, a Dios y a nuestro prójimo. Fijaos, esto es importante. Ya tienes clara la ética de San Agustín. Amar a Dios y amar al otro. Pero San Agustín, fijaos, dice que esto para nosotros es complicado. Y voy a intentarlo de explicarlo bien sin caer un poco en el error y sin que haya dudas. Mirad, San Agustín, como doctor de la Iglesia, tuvo que responder a una herejía muy fuerte que se produjo en los primeros siglos del cristianismo, que se conocía como el pelagianismo. Entonces, ¿en qué consistía el pelagianismo? Pues en negar lo que se conoce hoy en día, como vosotros conocéis, como la doctrina del pecado original. De algún modo, Pelagio y todos los sucesores de Pelagio, el pelagianismo, negaban el pecado original. Sabéis que la teología católica dice que estamos heridos, o sea que nuestra naturaleza está herida por el pecado original, que por eso el bautismo nos limpia, ¿no? No quiero ir por ahí, pero un poco para que entendáis todo esto. Entonces, como Pelagio decía que no existe el pecado original, San Agustín decía, fijaos, Pelagio que decía que todo dependía de la voluntad, todo dependía del esfuerzo. Y San Agustín que dice, fijaos, es verdad, hace falta la voluntad, pero es necesaria también la gracia. Fijaos qué experiencia tiene San Agustín. Esta, ¿no? Que en el fondo, la gracia que es una merced, un regalo gratuito, mira que la palabra viene del Creador, ¿para qué? Para que tú puedas llevar a término esta misión de ¿qué? De amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas, y de poder amar al prójimo que a ti mismo. Por ti mismo, dice San Agustín, por ti mismo, no puedes, necesitas de la gracia. Y eso es lo que es la doctrina del pecado original, la doctrina de San Agustín en contra de Pelagio. Tened en cuenta que si Pelagio dijese que todo depende del esfuerzo y no existe el pecado original, dice San Agustín que entonces la muerte y resurrección de Cristo no habría tenido lugar, no valdría la pena. ¿Por qué? Porque de algún modo alguien tiene que rescatarnos. Y fijaos que eso es lo que proclama la Iglesia, en la misma Vigilia Pascual proclama esto, en el pregón pascual. Dice, sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Dice, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Esta es un poco la doctrina de la gracia, que para poder amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y al prójimo como uno mismo, nos ponemos en camino, pero necesitamos esta merced, esta ayuda gratuita, que Dios lo cumple en nosotros, ¿vale? Entonces, claro, fijaos que la voluntad tiene un papel importante, pero la gracia también. Y vamos un poquito a hablar de la voluntad ahora.
Fijaos, y vamos a intentar explicar cuál es el problema del mal y de la libertad. Mirad, la voluntad es libre. Primer punto. Como libre, si es libre, es sujeto de obligación moral, ¿vale? Es el sujeto. Por tanto, la voluntad que es libre de apartarse de un bien inmutable, que sería buscar a Dios, y adherirse a un bien mutable, pues un bien sensible, a un bien que no es Dios. Por tanto, ¿de qué es libre la voluntad? ¿De volverse a Dios o apartarse de Dios? Pero ¿qué hace la mente humana? ¿Qué hace el corazón del hombre? ¿Qué dice? Reconocer la verdad, que la felicidad solo se encuentra en la posesión del bien y que este bien es Dios. ¿Por qué? Porque la dirección de la voluntad está implantada por Dios mismo y querida por Él. ¿Qué hace el hombre al apartarse de la voluntad de Dios? Pues se mueve contrariando la ley divina, que tiene su expresión en la ley natural. Por tanto, ¿qué dice San Agustín? Que todas las leyes eternas de la moralidad están impresas en el corazón del hombre. Están ya escritas. ¿Qué hacemos nosotros? Adherirnos a ella, por tanto, nos adherimos a Dios, o apartarnos de ella, nos apartamos de Dios. Simple y llanamente. Fijaos, ¿y con qué nos podemos adherir? Lo que decíamos antes, con la gracia. Fijaos, volvemos un poquito a lo que estamos diciendo, que estas leyes eternas de la moralidad están impresas en el corazón del hombre. De algún modo, la razón teórica, volviendo a razón teórica y práctica, la razón teórica conoce por qué tiene iluminadas estas verdades eternas y se traducen mediante la razón práctica en principios o normas que nos ayudan a poder ajustarnos a ella. Fijaos que incluso la palabra justo, ¿quién es el que se ajusta, ¿no?, a esta norma? Por tanto, si hemos dicho que las normas morales son este reflejo de la ley eterna, ¿qué necesitamos para poder seguirlas? Pues mirad, si nosotros necesitamos adherir a Dios, tenemos un punto de partida. Dios es creador, sustancia infinita. Nosotros somos criaturas, sustancias finitas. Por tanto, la relación no es de igual a igual entre un creador y el creado. Por tanto, como este abismo que separa al creador de la sustancia creada, este abismo, este puente que se tiende, que une, es la gracia. San Agustín dice estas palabras, que cuando el hombre intenta vivir por sus fuerzas, por su esfuerzo, por su voluntad, por su soberbia, fijaos que en la palabra soberbia, quien es el que se lo cree que se lo merece todo y que a nadie debe nada. Fijaos, ¿qué dice San Agustín? Que cuando el hombre vive en sus fuerzas y no es ayudado por las gracias, al final el hombre es vencido por el pecado. Y es eso, ¿no? Porque aparece el pecado capital, aparece el pecado de soberbia, ¿no?, que es un poco el pecado más grande que hay. Fijaos, por eso es importante el reconocer la gracia. Pero bien, hasta aquí vamos dando forma a todo esto, la importancia de la gracia. Pero hay que explicar en qué consiste el mal, ¿vale? En qué consiste este apartarse de. Entonces, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a explicar también una doctrina que está presente en la época de San Agustín, que incluso San Agustín, antes de su conversión al cristianismo, la siguió, que fue la doctrina de los maniqueos. Fijaos, el maniqueísmo fue una doctrina filosófica que hoy en día está también, es decir, si veis Star Wars, las primeras películas, el episodio 4, 5 y 6, de fondo está. Esta doctrina maniquea que dice que hay un principio de luz y un principio de tinieblas, que hay dos principios originarios de la realidad, uno del mal o principio de tinieblas y otro del bien o principio de luz, que combaten perpetuamente en el mundo y que hay una especie de equilibrio entre ambos. Claro, San Agustín empieza a reflexionar esto, ¿vale? Si esto es así, ¿vale? Si realmente es un combate entre el bien y el mal, empieza a reflexionar, dice, el mal tiene tanta entidad como el bien. Si el bien es de Dios y el bien tiene tanta entidad como el mal en un momento dado puede vencer al bien, puede vencer a Dios. Y dice, y esto es inconcebible. Si Dios es eterno, es creador y es todopoderoso, no puede el mal vencer al bien. Por tanto, ¿qué hace San Agustín? Rechazar el maniqueísmo, rechazar esta doctrina. Y afirma algo interesante, algo importante, que el mal es una privación del ser. Recordad que esto lo explicamos ya en Platón. Fijaos que cuando hablábamos de las cosas feas, de la maldad,
no decíamos que tenían una existencia ontológica, sino que identificábamos las ideas y introducíamos este término que era la participación de. Fijaos, por tanto, aquí es algo parecido. ¿Qué consiste el mal? Pues realmente el mal es la privación del ser que carece de identidad. Por tanto, Dios no puede ser su causa. Esto es interesante. Esto es una experiencia que a lo mejor se tiene. ¿Cuándo aparece el mal? Cuando dejamos de ser, ¿no? Y apareces y ves que cuando aparece el mal, el rechazo que te produce. Dejas de ser para. Interesante, ¿no? Todo lo que es esto del mal. Pero bien, vamos a intentar explicar ahora mismo qué es el mal. A ello vamos. Fijaos, vamos a ver dos tipos de males, ¿no? Para entender qué es el mal. Como primer dato, el mal físico. ¿Qué es el mal físico? Pues todo aquello que el hombre sufre a causa de su imperfección, a causa de, ya que es una criatura imperfecta, pues sufre ciertos males. Oye, pues aparecen las enfermedades. Sí, mirad, ahora mismo lo estamos viendo, ¿vale? Como hay una enfermedad que está atacando al hombre, ¿vale? A estos males, es verdad, a este sufrimiento, a este dolor, el hombre puede no encontrarle sentido. ¿Por qué? Porque no puede entrarse en la lógica de Dios. Entonces, ante este mal, que es un misterio, solo da respuesta a la fe. Fijaos que aquí vimos al principio de la oración el hombre en busca del sentido, Víctor Frankl, ¿no? El sinsentido en un campo de concentración. ¿Y cómo después hubo un sentido? Fijaos, la fe te puede dar una respuesta ante el mal, ante el sufrimiento del hombre, porque Dios del mal puede sacar el bien, y saca el bien. Entonces, esto muchas personas lo han experimentado en su carne, en su vida. ¿Cómo? Ante un acontecimiento de sufrimiento que no entendían, que es verdad, hicieron sufrir, entraron en sufrimiento. Y pasa el tiempo, pasan los años, y ven cómo ese sufrimiento fue bueno para ellos, por un orden que apareció después, por algo mejor que surgió, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, eh, ante este mal no Dios puede sacar el bien, que es el mal físico, pero fijaos, hay otro tipo de mal, que es un poco el que vamos a adentrarnos ahora, que es este, ¿no? El del mal moral. ¿Cuándo aparece este mal moral? Cuando el hombre, usando su voluntad, hace el verdadero mal. ¿Por qué? Porque lo decide hacer el hombre en su libertad. Fijaos que la causa no es Dios, sino que es la libertad humana. Y decide el hombre hacer el mal. ¿Y cómo lo dice? Pues apartándose del camino, ¿no? Apartándose de este camino que le marcaba Dios. Por tanto, fijaos, el papel que va a tener la gracia, ¿no? Para llevarnos al bien, aunque no entendemos. Uno puede apartarse del mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Fijaos, es la capacidad de elegir, de obrar voluntariamente. Oye, como consecuencia del pecado original, ¿podemos obrar mal? Pues sí, podemos, ¿vale? Por tanto, eso es el libre albedrío. Pero hay algo más importante, que frente a este libre albedrío, que es verdad que está el concepto para San Agustín de libertad, que consiste en el uso correcto del libre albedrío para elegir el bien. Pero fijaos, para elegir este bien, importante, necesitamos el auxilio de la gracia. Oye, podemos tener un camino en nuestra vida difícil, tormentoso, una misión que llevar a cabo que puede ser, fijaos, superior a nuestras fuerzas, ¿no? Pero esto es lo importante. Podemos obrar el bien gracias al auxilio de la gracia, que es donde nosotros no podemos llegar, llega la gracia. ¿Qué hace la gracia? Cooperar con el libre albedrío para ser libres, para obrar bien. Y este es el punto central de la ética agustiniana, que dice que la ley se dio, pues, para que la gracia pudiera ser buscada. Y la gracia se dio para que la ley pudiera ser cumplida. Por eso dice San Agustín, ama, realmente ama bien, y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque el amar me llevará a Dios, me llevará al prójimo, bien hecho, y haz lo que quieras, que es seguir el camino de la ley natural que está escrita en el corazón del hombre. Mucho ánimo, esto es San Agustín, espero que lo hayáis entendido y ahora nos vemos.